Hola, buenas noches. Pues una vez más y ahora en grupo estamos en una sesión de El Tesorero de la Medianoche. El día de hoy va a ser ya un poco una sesión más formal. La vez pasada hice una presentación en live por medio de Facebook, pero fue solo algo como una práctica. Ahorita ya es algo más orientado y decidí hacerlo en grupo para tener un poco más de ideas o de conocimiento que tal vez yo no tengo. O que también totalmente válido, que hay personas que probablemente se conecten en las sesiones y desconozcan totalmente el tema. Entonces, libres para preguntar cualquier duda, si se las puedo responder, lo voy a hacer. Si no, no la voy a inventar, pero la voy a investigar y se las respondo en la siguiente sesión. Em, bueno, el día de hoy, como ya dije, o la noche de hoy, va a ser un módulo introductorio a Sorera de la Medianoche. Pues bueno, para dar un poco de contexto sobre el podcast o el origen del podcast, pues es un podcast orientado hacia la divulgación de información sobre ocultismo en sus diferentes ramas que puede tener. Y pues la rama personal o que personalmente practico es la magia del caos. Entonces, pues ¿de dónde surgió este podcast? Surgió de un tema importante en la magia del caos que consiste en burlarse de toda la vida, tratar de encontrar lo cómico en todas las situaciones de tu vida, burlarte incluso de ti mismo. Y pues era una situación, una etapa en mi vida en la que había alguna persona, una señora Paloma, que, que aquí mi amiga Ivana sabe de quién hablo. Eh, Me grababa, entonces me grababa porque luego yo me ponía a hablar con mi hermano o con algunas personas en mi cuarto y decía cosas raras. Y esta persona me empezó a grabar y luego le mandaba las grabaciones a mi papá. Y resultaba que luego eran conversaciones que tenían por teléfono con él mismo. Y me lo mandó mi papá y yo así como de que, güey, ¿y qué necesidad tengo de que esta gente esté haciendo eso? Si yo me puedo grabar solo y hacer un podcast. Entonces, pues de ahí surgió la idea, no la concreté hasta hace poco que empecé a retomar la idea porque siempre fue algo que quise hacer y pues aquí estamos esta noche. Como presentación, mi nombre es Nox Mayfair y pues soy el organizador de estas sesiones de Tesorero de la Medianoche. Eh, yo comencé formalmente a estudiar ocultismo hace aproximadamente unos 6 años, por ahí del 2018. Eh, por diferentes motivos, razones al azar, me topé con temas de ocultismo, sobre todo de magia del caos, que fue con la que inicié. Y uno de los temas principales para hacer las prácticas de magia del caos es conocer los métodos de control mental, con lo cual yo estuve familiarizado toda mi vida, ¿no? Si mi Santa Madre me está viendo en alguna de las transmisiones o específicamente en esta, no me deja mentir que, o ella puede confirmarles, que alrededor de que yo tenía 3 o 4 años, pues mi familia hacía estas sesiones de control mental para cuestiones
familiares o diferentes cosas. Y pues yo me incluía poco a poco a las sesiones porque luego no me gustaba estar solo viendo la tele. Y duraba poco, hace poco le pregunté a mi mamá de que cuando me ponía a jugar o si hacía el control mental. Me decía, no, sí lo hacías, pero no durabas mucho tiempo porque yo me salía contigo. Entonces, pues el control mental ha sido parte de mi vida desde entonces. Poco a poco me fueron enseñando a hacerlo un poco más, hasta que ya yo lo fui practicando pues por mí mismo. Hubo un tiempo en que lo dejé olvidado, hasta que pues me encontré con este texto específico de Magia del Caos que se llama Liverpool. Y ahí es de Peter Carroll. Y pues uno de los temas, de los primeros temas que toca el libro es el control mental. Entonces, de ahí en adelante yo comencé a, primero algo escéptico, la verdad soy alguien hasta cierto grado escéptico, pero abierto a posibilidades, o sea, tampoco que yo inicialmente no crea en una postura, y menos ahora que estoy en este rollo de magia del caos, que una de las principales eh, principios de la magia del caos es que rompas paradigmas y construyas nuevos cada vez para hacer cada práctica que haces. Entonces, pues bueno, o sea, así comencé, poco a poco fui practicando otras partes, otras ramas del ocultismo. Me fui encontrando, más bien fui buscando y encontrando. He tenido muchas experiencias diferentes en cuanto a, al estudio y a la práctica del ocultismo, pero algunas buenas, otras malas, otras peores y otras mejores. Pero siempre, aunque sean malas o buenas, la experiencia no se quita. Pues aquí estamos esta noche. Si alguien más quiere hablar, Ivana, Manuel. Listo. Pues sí, me presento, ¿verdad? Sí, Va. Bueno, pues yo soy Ivana. Yo creo que empecé en este mundo, yo creo también, César, hace como unos 5 años. 5 años yo hice mi primer ritualito para iniciarme, según yo, en este mundo mágico, ¿verdad? Hay muchísima información por todos lados, muchísimo que estudiar, muchísimo que leer, muchísimo que aprender. Y me considero que soy totalmente ecléctica. Lo que se me acomoda, lo que me vibra, lo que me resuena es lo que tomo y lo que practico. Y mucho tiempo no hice nada, no practicaba mucho, y ahorita estoy muy, muy concentrada en el tema espiritual y crecer conmigo misma, ¿sabes? Como conocerme a mí, aprender mucho de mis meditaciones, de toda esta, ya más que meterme con las personas o querer hacer algún negocio, porque veo que también está muy de moda que las personas quieren empezar a practicar esta onda del ocultismo, pues para sacar varo, ¿no? Y todo esto. Y en realidad mi onda no va por allá, es más como conocerme a mí misma, más acercarme cada vez más a lo espiritual, sea como se llame. No me gusta lo dogmático para nada. Entonces es por eso que no estoy como en una rama específica, porque mucho va de el practicar lo que otros dicen, y a mí se me acomoda más lo que a mí me resuena. Entonces, pues sí, he leído muchas cosas, principalmente lo que hay más es como brujería verde,
Del control mental, fíjate que no me he metido mucho allá, más como meditaciones, toda esa onda. Estaría padre que nos platicaras qué es lo que hacían tus papás para practicar esa onda del control mental, porque como me cuentas, suena súper interesante y yo la más apuntada para poder leer mentes, güey, ¿no? Y pues sí, prácticamente esa soy yo. Estoy muy nueva también, aunque ya tengo 5 años, me considero que me falta mucho. Y tú sabes que en cuanto más estudias, menos sabes, güey, ¿sabes? Entonces quieres seguir aprendiendo y quieres seguir leyendo. Y a mí me encanta porque nunca había conocido a alguien con el que pudiera platicar, aunque vivimos juntos un tiempo, pero pues cada quien andaba en su onda y apenas hasta ahorita ya volvimos a conectar y qué padrísimo que, pues, aunque nos fuimos por caminos diferentes, al final volvimos a conectarnos con esto, con esta onda pues, del ocultismo, güey. Porque aunque suene cañón en la sociedad esa palabra, es lo que es. Y ya, es Sí, todo. gracias, muchas gracias. No, ¿de qué? ¿De qué? Así es, pues ya tiene más o menos un tiempo. La mayoría de las personas que vayan a estar presentándose en estas sesiones actualmente van a ser personas que conozco ya de algún tiempo atrás, con las que he compartido experiencias y el interés de este tipo de temas que, como mencionas, pues suena fuerte. O sea, dices ocultismo y piensan, ay, la brujería. Sí, Uy, la sociedad es como de, güey, no manches, me va a hacer un amarre, ¿no? Así automáticamente, y tú de, güey, no, o sea, puedo, pero no va a pasar. No, 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 no. No, qué flojera. sí, no, para nada, para nada. Pero sí, sí suena muy fuerte, César, la verdad. Y, o sea, yo veo, por ejemplo, mi familia es no súper católica, pero es católica, güey. Yo digo, no, el momento en el que vean esto, me van a decir, ay, Ivana, no, ya, esta niña ya está con Satanás. Ni modo. Ya está condenada al Ya, infierno. ya, ya vendió su alma, ya, ni modito. No, eh, bueno, es que sí suena a lo mejor fuerte la palabra ocultismo, pero pues si les explicas a lo mejor que son filosofías y prácticas que se llaman ocultismo porque gracias a que cierta institución religiosa impuso sus leyes en todo el mundo que iba conquistando, tuvieron que hacer que esta información se mantuviera oculta de cierta forma, que se formaran sociedades secretas, aunque desde el inicio siempre fue así. Este tipo de información se limitaba a grupos muy reducidos de personas que compartían intereses y- y conocimientos en general. Ya nada más quedamos tú y yo ahorita. Ni Pero pedo. eh, esperemos que después haya más Ojalá que sí. colaboración. Bueno, mira, ya regresó. Ya regresó el buen Manuel. El mudo, Manuel el mudo. Hey, Manuel, ¿quieres dar tu introducción o después? Bueno, vaya, prefieres darlo después, Pues primero saludarlo, ¿sí me escuchó? Creo que no. ¿verdad? ¿No me escuchó? Bueno, es que sí desactivó su silencio. Entonces, no sé. ¿Por qué no me escucho? Hola. ¿Me Ay, aquí veo? está. Ah, bueno. ¿Sabes qué? Creo que no tiene buen internet. Tal vez sea eso. Mm, O sea, sí intento. Lo intentó, lo intentó. eh, Hay que darle un... Sí, no que no es bueno, puedo yo empezar y ya si ahorita él tiene chance de dar más Ujú.
Eh, bueno, lo intentó, así que supongo que puedo decir un poco, ¿no? Porque no me atrevo a contar grande, nada, solo cómo lo conozco. Lo conozco de hace años ya, porque es amigo de mi hermano, que faltó, por cierto, y me dijo que sí se iba a conectar Y según tú y eres el nada más más no. apuntado, el que iba a estar ahí siempre escuchando. Siempre es así, se la vive ignorando mis mensajes. Me habla cada 1000 años Bueno, pues ya y lo le amo tocará verlo también. en video. ¿Eh? Le tocará verlo Sí, en ya le video. tocará. Algún día se va a dignar a conectarse. A platicar con nosotros, los mortales. Pero mira, lo bueno que ahorita nada más es introducción. Es introducción y ya vamos viendo los próximos capítulos, ya que ven. ¡Ah! ¿Te fuiste? César. César. Ya te escuchas. Se te fue el internet, ¿verdad? Ay, se volvió a ir. Ya, Ya llegaste. ya se Ay, no recuperó. mames, César. Ay, se recuperó. Bueno, mira, Mira, es como una una buena pinta de prueba, que- güey. Sí, esta es una prueba. Entonces, igual Sí, y o lo sea, ya. como quieras Lo... está grabando ahorita. Ah, ok, ok. Pero Es una prueba, es una prueba. sí, es una prueba. Igual y como quiera lo edito y lo subo en el grupo como que para que quede entre nosotros y no Ujú. guardar de que la, la prueba fallida en el... Bueno, oye, pero yo creo que fue una buena prueba, ¿sabes? O sea, así es bueno, está bien así, ¿no? Como ir platicando, complementando, no sé, está chido. Sí, a mí Y también. no mames, pues si van a entrar a esta madre, váyanse en un lugar con buen internet, no chinguen los dos. No, No, ya se fue también el otro. lo mío no fue el internet, güey. Es que se me olvidó que el perro celular no tenía. Mira, ya se conectó. Cochi, Y Cochi ahora sí ya se ve Julio. bien. No se A ver, escucha. danos tu introducción. ¿Me escucho y me veo? O bueno, sí, tu introducción de cómo. eh, bueno, les dije por su nombre porque son los que aparecen como quiera en la grabación. Eh, De eso también deberíamos hablar en ay, algún capítulo, güey. Que mucha pero- gente se pero- cambia los... pero los nombres. Ah, pues que eso es parte de. Protección, sí, sí, sí. No es una parte fundamental de las sociedades secretas. Ay, güey, Tienes es que que yo tener. tengo uno, pero no sé si me gusta. Tengo uno, pero aún no me decido. No sé, Cámbiate, no sé, no sé, no sé. cámbiate, ¿no? No, yo tuve que estar experimentando hasta que dije, ok, sí quiero ese nombre, pero no quiero que Yo parezca tengo maquillaje. mucho tiempo intentando encontrar uno, pero es que no, o sea, no, nomás no puedo. Manuel, Tampoco es ¿ya vas a hablar? maquillaje. Es que creo que no se escucha, ¿verdad? Su micrófono. Eh, No, no está hablando, güey, se queda callado. a lo mejor no escucha. ¿Sí nos escuchas? Mm, Un parpadeo para sí y dos para no. La verdad desconozco sobre qué sí y qué no realmente conoce, qué experiencias propias ha tenido, aunque al parecer lo que yo he platicado con él han sido bastantes. Y aparte, pues tiene también un buen interés en textos que, como ya mencionaste hace rato tú, eh, no es fácil encontrar información que sea
confiable. E incluso, por ejemplo, antes de que yo comenzara a estudiar el ocultismo, muchos de los textos que ahorita me parecen básicos, de cierta forma, para entender algunas cosas, y al mismo tiempo obsoletos para otras. Eh, Antes que yo no estudiaba ocultismo, los consideraba Interesante. una mentira Ah, ok, ok. o no me interesaban porque no les entendía. Mm, Hasta que poco a poco fui, eh, vaya, pues aprendiendo. me empecé me empecé a quitar ese escepticismo o esa forma despectiva o negativa de ver esas cosas y decir, eso es mentira, eso son puras mamadas, perdón. Eh, pero sí, o sea, fue como que textos que realmente fui poco a poco comenzando a descubrir que pues la mayoría estaban escritos en símbolos y así logré incluso comprender textos como la Biblia, que en el inicio no tenía para mí ningún sentido, ni pies ni cabeza, y hasta que lo comencé a ver desde el punto de vista ocultista y al mismo tiempo simbólico, que mucho del ocultismo tiene que ver con estos símbolos, como por ejemplo la alquimia. Eh, Fue que pude lograr comprender un poco más, porque no digo que lo comprendo totalmente, pero fui comprendiendo un poco más los contextos. Y ya poco a poco se me van atravesando otras materias que están a lo mejor un poco fuera del ocultismo, que tienen que ver con antropología, con psicología, con muchas cosas, pero siempre trato de encontrar textos que me den un respaldo lo más, ¿cómo les pudiera decir? Lo más verdadero, ¿no? Porque vaya, finalmente una de las tareas que es yo creo que la más difícil o una de las más difíciles de un estudiante de ocultismo es aprender a discernir entre lo verdadero y lo falso, entre lo que realmente es verdad y lo que no. Y para eso tienes que hacer un trabajo muy cabrón en cuanto a vaya, tu misma percepción sobre ti mismo, sobre la percepción que tienes sobre con el mundo y, y que realmente eh, dejemos fuera del bien y el mal, sino la verdad. O sea, porque vaya, la verdad no tiene nada que ver con lo bueno y lo malo, sino simplemente es lo que, lo que es. Y a veces uno se equivoca, pero entre más vas aprendiendo, entre más te vas adentrando, eh, vas abriendo o expandiendo tu mente y tu espíritu al mismo tiempo, junto con tu cuerpo físico, para poder eh, obtener la información adecuada y poder saber entre esto sí, esto no, o esto a medias. Que podría yo decir ahorita, atreverme a decir que la mayoría de la información es a medias, o sea, O una repetida. parte ¿No te sí pasa es, que encuentras información repetida en
libros y es lo mismo, y es lo mismo, y es lo mismo, y no sabes en dónde buscar algo diferente, que en realidad te enseñe nuevas cosas. O bueno, eso a mí me pasa muchísimo, mucho. Sí me pasa, pero cuando busco en internet. O sea, cuando busco en internet la información no me viene toda. O sea, me viene una parte y todas están repetidas, repetidas y además no son fuentes confiables, ¿sabes? Y también, ¿sabes qué es eso? Entonces, lo que hago... Perdón que te interrumpa, siento que algo muy importante acá es que aparte del tema de estudiar y de leer y de aprender, es un autoconocimiento y también como tú dices, o sea, en tu espíritu y en tu cuerpo y en todo, también es conciencia, ¿sabes? Porque a mí me pasa mucho que leo y leo y leo y leo y leo y en realidad ni siquiera practico nada. Entonces, ahí es cuando empiezas a Ah, bueno, practicarlo, es cuando empiezas a saber, a sentir las sensaciones, ves cómo va cambiando en realidad mucha percepción de lo que tú creías antes y que vas transformando con la práctica. Y eso yo he visto que pasa mucho, que solo estudias y estudias y estudias, pero no pasas de ahí. Y el punto es hacerlo, ¿no? Y saber cómo se siente para ver qué es verdad. O no sé, ¿cómo ven ustedes? sí, es, para allá iba justamente. Hay un texto que está muy breve, o sea, bueno, relativamente breve. A lo mejor tiene unas 8 páginas. Eh, No, sí está breve. es de, sí, o sea, es realmente una publicación que se hizo en una revista que se llamaba The Theosophist en 1880 y tantos. Esta publicación la hizo Elena Blavatsky, que es una figura en el ocultismo muy importante, en el ocultismo, pues, ya de... Vaya, porque están los ocultistas que estaban en el medievo, ¿no? Los alquimistas y todos estos que tenían, o otros ocultistas mucho anteriores como Pitágoras, por ejemplo, o personas que tenían conocimientos y prácticas. Y vaya, os digo Pitágoras porque muchos de los textos o de las fórmulas matemáticas que ahorita conocemos como el teorema de Pitágoras y este tipo de cosas, las formularon a lo mejor no Pitágoras, sino personas que pertenecían a la sociedad pitagórica, que eran estudiosos de las matemáticas y que tenían una creencia en que el ser, el origen de las cosas, el Dios, si lo podemos llamar de una forma más amplia, o que la gente lo conozca así, se expresaba a través de los números y a través de fórmulas matemáticas que daban ciertos patrones, que daban... Para esto, por ejemplo, como libro o como texto, algunos de los que he leído, está uno que se llama Filosofía y Mística del Número, de Matila Ika, en un príncipe. Pero bueno, del texto que les estaba hablando antes se llama Liberación y Progreso de Elena Blavatsky. Ella fue la fundadora de la Sociedad Teosófica, que es un movimiento que hasta la actualidad está en pie. La sede al parecer está en Londres, pero tenía varias subsedes en la India y en otros lados. De hecho, Mahatma Gandhi fue uno de sus seguidores por, por cuestiones de espirituales que Madame Blavatsky postulaba en sus libros, que de los más conocidos y más importantes tenemos la doctrina secreta y sin velo. Pero bueno, en este texto, en esta publicación que se llama Liberación y Progreso,
habla sobre tres aspectos del ser humano que son básicos: el físico, el mental y el espiritual, o el intelectual y el espiritual, y que si tú como ocultista o como estudiante de ocultismo no ejerces los tres al mismo tiempo y los expandes al mismo ritmo, nunca vas a llegar a conocer la verdad, porque puede que a lo mejor sepas mucho, pero ese conocimiento lo aplicas al plano físico y entonces te vuelves más mezquino, más egoísta, más materialista. O te pones a expandir el espíritu y pues puede que tengas visiones o cosas que finalmente no vas a entender porque no sabes lo que estás viendo ni de qué se trata todo eso. Y pues termina siendo un supersticioso, un fanático o hasta un loco. Entonces, bueno, de por sí loco la gente te va a decir siempre. O sea, si les empiezas a hablar de estas cosas, generalmente va a decir, esa persona está loca. Como que dice puras cosas raras. O sea, que ya como que solo por hablar de cosas raras piensan que uno está loco, pero No es cosas raras, son pues, cosas que no conocen. Y cuando la gente no conoce, se le hace raro. pues sí, o sea, son raras para ellos. Eh, pero pues si te pones a platicar con otra persona que sí ha estudiado un poco los temas, ya no le parece loco, simplemente alguien con quien cambiar puntos de vista O o aprender, güey, que te pase eh, de toda la bibliografía. Eso está bueno. y de esto precisamente se tratan estas sesiones, para poder nosotros retroalimentarnos y estar dando opiniones diferentes sobre ciertos puntos de vista en el Muy bien. ocultismo. Pues bueno, Sí, ya no te me distraigas, que te ya me como vas. para, Más bien explica lo de lo para- siguiente, lo de lo otro que ibas a explicar. se me caen las cabras para el monte, se me van las cabras para Sí, el monte güey. y Pero no te luego ya apures, no te las pueden regresamos encontrar ya. cuando ya andes allá hasta. Ayúdenme Sí. ayúdenme a Cuando andes recolectar en el Olimpo te para regresamos, regresar al amigo, no tema. te preocupes. Bueno, ya como el último punto, porque bueno, en la segunda parte era la presentación y la experiencia de cada quien en el ocultismo, que igual y probablemente podamos tenerla en las siguientes sesiones con otras personas, que esperemos que se conecten más personas. Pero bueno, la última parte era la exposición del temario y la justificación de por qué están así los temas, que en este punto eh, me hicieron cuando les pasé el primero. Para empezar, no está terminado, es solo una tentativa y se pueden modificar. Si me dicen no me gusta que esté así, yo busco la forma de acomodar algunos temas que piensen que deberían de estar antes. Yo lo hice así por cuestiones de secuencia y además por variar los temas, porque inicialmente iba a ser, bueno, como hice el primer esbozo del temario, fue por pura mitología. O sea, iba a comenzar a hablar de pura mitología y de cosas de mitología y dije después, se van a aburrir de estar escuchando a lo mejor pura mitología. Entonces dije, bueno, voy a irle intercalando mitología y otro tema. Y pues vaya, quedó en este orden. El tema que sigue son los conceptos básicos de magia, en los cuales voy a hablar como en magia en general o de ocultismo en general, sin referirme a una rama específica,
Y pues estos conceptos básicos son fundamentalmente cosas que nos van a ayudar después para entender un poco el tarot, la numerología, otras, o vaya lo básico de la magia, que es numerología, los opuestos complementarios, los elementos, etcétera. Cosas que están en común para poder tanto hacer prácticas como, por ejemplo, leer el tarot. Y astrología también, Sí, es lo alquimia, básico, conceptos conceptos básicos para básicos, poder pero comenzar y tener una guía por dónde ir, una ¿verdad? guía muy, Muy muy superficial. superficial, porque Sí. ya ahorita ya ya vamos media hora, En lo más superficial del mundo. no, media hora extra ¿Ah, sí? de lo planeado, pero bueno, estuvo bien porque se cortó el Ah, sí. primer Sí, video sí, sí, como sí. a justo el tiempo. Sí. Entonces fueron dos partes. Y bueno, después sigue la historia de la magia. Aquí voy a hablar sobre cómo la magia fue originándose y las diferentes sociedades secretas que se fueron organizando. Y que en el esquema que yo tengo, al final está la magia del caos, pero igual podemos incluir con la participación de otros más organizaciones que puedan estar involucradas en este proceso de transformación desde la época prehistórica hasta la actualidad. Después vienen las corrientes mágicas, la magia del caos. Aquí ya a lo mejor está de la mano con el anterior, pero pues voy a enfocarme a corrientes mágicas como que más Ujú. representativas y a dar por puntos sus características principales y por qué yo escogí la magia del caos como, ¿Y práctica? como práctica, sí, como mi práctica. Después, el siguiente, que es el quinto punto, es arquetipos y simbología. Aquí voy a hablar generalmente de los arquetipos sin meterme a explicar uno por uno. Voy a explicar el origen del concepto, después cómo Carl Jung lo expuso ya muchos años después y los arquetipos que Carl Jung fue titulando principalmente y después cómo esos arquetipos se pueden ver de otra forma y tenemos más arquetipos que se convierten después en mitos que ya vamos a ir encontrando en la mitología y también en el tarot. Principalmente esto de los arquetipos, bueno, esto de los arquetipos tiene que ver tanto con las deidades y los espíritus, como con la lectura del tarot, la astrología tiene que ver, la alquimia tiene que ver, y la mitología. Luego, por eso iba a meter Ujú. primero a mitología de lleno, pero está ahí como que uno y otro. Después sigue el sexto tema que es el control mental y estados de trance. En este tema vamos a ver mm, primero les voy a dar como que mi experiencia personal sobre el control mental, para que lo entiendan un poco más. Y cómo la magia del caos, por qué forma parte fundamental de la magia del caos, el control mental, y cómo llegar a esos estados de trance de diferentes formas, porque la forma en que yo aprendí no es la forma que uso actualmente. También, o sea, y a lo mejor ya por haber estado practicando antes tanto esa técnica, ahora se me facilita entrar al estado de trance de otras formas diferentes y sé cuándo ya estoy listo, como que en ese estado, en ese punto intermedio entre
lo consciente y lo Lo inconsciente. dormido y no Eh, dormido. Cabeceando y no cabeceando. Cabeceando, Pero no, pero pero controlado. controlando. Sí, sí, sí. Sí, está bien. Luego, después del control mental, sigue mitología general. Aquí va a ser una introducción a la mitología de todas las épocas y un poco de análisis de filosofía, de filosofía, de mitología comparada. Mm, O sea, cómo en todas las civilizaciones se fueron repitiendo ciertos arquetipos que igual y fueron mm, evolucionando durante toda la sí. historia y generando estos mitos que a lo mejor unas personas entienden como mito algo que es falso o algo que una mentira, pero vaya, son relatos que contienen eh, verdades disfrazadas con elementos Sobrenaturales. Sí, ¿no? sobrenaturales o vaya, no sé cómo expresarlo, pero sí, o sea, Ah, alegóricos que, solamente son símbolos que, que dan explicación a estas historias que la mayoría de las veces sí tomaron lugar en la historia. Y luego le agregaron estos, que a lo mejor un personaje tenía alas o un personaje tenía el estaba en una torre, tenía el cabello que le sí, crecía los hasta el piso caracterizaron y como mil, ellos quisieron, ¿no? es algo mágico que tiene un personaje, pero solamente cumple con la función en el mito de, eh, de darle ciertas propiedades al personaje y cierto rol también en la historia del mito o en el cuento. Después de mitología en general sigue la filosofía y mística del número, que aquí de filosofía y mística del número lo metí antes de comenzar a meter temas del tarot, porque primero, o uno de los conceptos básicos del tarot es conocer eh, el número, eh, el número que tiene cada carta. Ya en base a eso, Sí. eh, puedes interpretar, si sabes interpretar el número, no necesitas que tenga ningún dibujo. Los dibujos de las cartas son simplemente para guiarte un La poco interpretación. a lo que representa en la interpretación, pero finalmente el tarot está regido por los números y la mayoría de las cosas están regidas por los números. Después sigue la diosa y sus ritos de fertilidad. Aquí a lo mejor voy a hacer como que esto ya empieza como introducción al ciclo de Inanna, que son temas después. Pero en este de la diosa y sus ritos de fertilidad voy a regresarme a la prehistoria y me refiero a prehistoria a que no voy a tocar a los sumerios todavía y cómo ciertos rituales que se empezaron a hacer desde la prehistoria, probablemente desde que el ser humano tiene registros fósiles, que es como alrededor del 200.000 antes de Cristo, eh, ya tenían estos rituales de fertilidad y de la muerte, que tiene que ver con el ciclo de vida y muerte. Pero era todo alrededor de la diosa. Después sigue el tema 10, que es historia y bases del tarot. Aquí voy a hablar muy general sobre el tarot, cómo se originó, cuáles son sus cartas y qué características representan cada una, pero, o sea, no cada una, sino
Voy a hablar en general de los arcanos mayores, no me voy a profundizar, los voy a presentar. Voy a decir una descripción muy breve de cada uno. Y de los arcanos menores, solamente voy a presentar los palos y sus características principales. No me voy a ir a cada una de los arcanos menores, Es mucho, que sí. nunca acabo. Después sigue el héroe de las mil caras o el monomito del héroe, que este es un tema que pues, se me hace muy importante para empezar a comprender toda la mitología, que en general este tema está basado en un libro que se llama así, El héroe de las mil caras, de Joseph Campbell. Eh, Se los recomiendo. Ese libro, bueno, en general les recomiendo muchos. Ya les Varios. pasé varios en el grupo. Este, pero bueno, este habla sobre un patrón de vivencias que tiene un héroe, ya sea en un cuento mitológico o pueden agarrar a Harry Potter, al Señor de los Anillos, a la Biblia o a quien quieran. Tienen este característica en el que el héroe pasa por ciertas vivencias, tiene que morir muchas veces y luego volver a renacer para poder brindarle a su pueblo o a sus amigos o a su familia o dependiendo de la historia que tenga cierta información o ciertos beneficios o ciertos recompensas por todo el proceso que fue desarrollando y finalmente haciendo hincapié en que tanto los arquetipos como toda la mitología está dentro de nosotros. O sea, este proceso del héroe de las mil caras o el monomito del héroe, que es el ciclo del héroe, incluso lo podemos encontrar en nuestras propias vidas. Si nos ponemos a encontrarle eh, coincidencia, así lo podemos ver. Ya después voy a comenzar con mitos ya como tal. Sigue la primera parte del ciclo de Inanna, que es el árbol Lulupu. Eh, es un mito de donde la diosa, Inanna es una diosa sumeria, que son los orígenes de esa diosa. Y después voy a ir explicando por qué lo considero yo importante porque este texto contiene mucho del tema anterior, que es el héroe de las mil caras, pero se va a ir viendo a través de los ciclos. Son cuatro temas del ciclo de Inanna. Primero, bueno, este es el primero, el árbol Ulupo. Si tienen oportunidad de ir leyendo algo de este temario, eh, para que puedan ir aportando más información, pues estaría Sí, sí, cuento con ello. cool. Después sigue del ciclo de Inanna los arcanos mayores del tarot de Marsella. Y aquí voy a hacer solamente referencia al tarot de Marsella. Y a hablar, yo creo que es que son 22, entonces me voy a tardar un buen. Igual y lo hacemos en una sesión abierta y lo podemos dividir como hoy que voy a ir cortando el video en varias Sí, partes. sí, es que sí es mucho. Los hermanos menores sí son Luego muchísimos. Como los para que mayores. los expliques en un video, pues todos. Sí, si me pongo a detallar uno por uno, es que bueno, ya me acordé, este de arcanos mayores del tarot de Marsella solo se los voy a presentar. Les voy a decir, estos son los arcanos mayores, estos no son los arcanos mayores, o sea, son los arcanos menores, que tienen de características y así, y les voy a presentar como que muy brevemente todos. No voy a profundizar en si
si simbolizan algo específicamente. Cada uno de estos arcanos mayores lo voy a ir explicando en una sola sesión. Después de arcanos mayores, sigue el ciclo de Inanna, que es la segunda parte, que es Inanna y el dios de la sabiduría, otro mito sumerio. Después viene ya como que el comienzo de la explicación de los arcanos mayores, que comienzo con el ojo. Después la tercera parte del ciclo de Inanna, que es el cortejo de Dumuzi. Después otro arcano mayor, que es el mago. Luego el último ciclo de Inanna, que es el descenso al inframundo. Después, que está muy ligado, como que coincidió aquí, no lo puse de adrede así. Sigue el tema de la suma sacerdotisa, de la carta del tarot de la suma sacerdotisa. O sea, ya terminando porque vaya, Inanna era la suma sacerdotisa del cielo. Entonces, ahí coincidió. Luego sigue el tema 20, los misterios de Eleusis. No sé si sepan de qué se tratan los misterios de Eleusis, pero lo puse ya después de los ciclos de Inanna porque está totalmente relacionado con el descenso al inframundo, sobre todo el último poema del ciclo de Inanna. Habla sobre Perséfone y Deméter, un mito de Grecia, en el que trata sobre el ciclo de vida y muerte de la naturaleza. Luego viene la carta 3 del tarot, la emperatriz. Y finalmente, pero no última, porque es la última que tengo yo anotada, pero de ahí sigo en adelante, o sea, Sí, no. esto nunca se acaba, hasta que, o sea, son demasiados temas, tenemos para aventar y No, y para primero, imagínate tocar todos los arcanos mayores primero. Primero todos ¿cómo? los arcanos mayores es un chingo. Y luego lo que le vas No, pues ya, intercalando. yo creo que ya para cuando vaya en el mundo, ya va a ser Sí, como el güey. Y luego 2025, mitología y todos los arquetipos. Sí, no, no, no. 2026, no, 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 Sí, va a va a ser ser extenso. extenso, definitivamente. Y además son las cosas Ujú. más básicas y, y ya después es ir como que, ya que una vez que termine de explicar como que lo básico, y luego ya empezando a dar temas un poco más complejos como o sea, de que las ramas de la magia de invocación, evocación, adivinación y encantamiento. eh, y finalmente, pues todo, o sea, siento que nunca voy a No, acabar. es que sí es O sea que mucho. básicamente Muchísimo. tenemos podcast para unos, ¿qué? Yo creo que para unos 100 Sí, años no. sí tenemos podcast. No, sí, sí, sí. Sí es mucho, pero está interesante, está Y interesante. además, Y más porque tú eres muy estudioso, sí, güey, sabes mucho y tienes mucha información que nos puedes compartir para ir aprendiendo más. y yo creo que ustedes Sí, pero también sabes que tienen. yo siento que más basicona, más Nada basicona. más falta que esto Sí. más básica. Pues sí, pero pues para eso es. O sea, por eso lo hice de esta forma, porque dije, bueno, a lo mejor yo sé un poco más de algunas cosas que les, que les puede servir para lo que hagan, tanto en la práctica ocultista como en la Sí, pues es vida que va de común. la mano. Y sí, o sea, finalmente a lo mejor dicen, ¿sabes qué? No lo quiero aplicar para una práctica ocultista, pero por ejemplo,
el proceso de la catábasis, que se trata de bajar al inframundo y enfrentarte a tu sombra y regresar con una nueva personalidad eh, y con un nuevo ego sobre todo. O sea, tienes que destruir tu ego, enfrentarte a tu ego, matarlo y volverlo a construir para convertirte en una persona de cierta forma renovada, hacer un reset de ti y comenzar otra Es un vez trabajo muy cada vez que interno, güey. necesites. Muy, muy, Es, muy. Es empezar contigo. y es algo que no es necesario aplicarlo específicamente para ocultismo, sino simplemente es un proceso psicológico que cualquier persona puede ocupar en cualquier momento de su vida. Y por eso, o sea, no cierro mi, mi colaboración a personas que solamente hablen de ocultismo, sino que tal vez eh, tengan dudas sobre cosas que no tienen que ver, valga la palabra, pero cosas mundanas eh, o profanas. eh, que puedan aplicar a su vida. Entonces, bueno, con esto, ¿qué me quedé el último? En la Sí. emperatriz. Bueno, ya para terminar, no dije cuál era el último, nada, dije que ya seguía el último. El último tema que tengo anotado es la rama dorada. Qué verga, allí No digas verga. me voy a... eh, voy a Censúralo. censurar, voy a Oye, y censurar. este Manuel dice que hay que tocar palo y santería. Yo creo que eso va en corrientes mágicas, ¿no? Sí, lo voy a meter en corrientes mágicas, Historia de pero la magia. ya después o sea, en el tema de corrientes mágicas voy a hacerlo muy superficial. O sea, no me voy a profundizar en cada una. Y voy a hablar de las más Sí. Y importantes nada aparte, más, ¿y sabes qué? O también porque si no o sea, tampoco para como acabo. poder exponer bien esos temas, ocupamos a alguien que practique palo, que practique santería, güey. ¿Sabes? Estaría Eso buenísimo, sí. estaría mucho mejor como, o sea, esa era la idea original del Tesorero de la Medianoche, invitar a personas que fueran expertos Ujú. en un tema específico y irlo desarrollando en cada sesión. Pero igual y al principio nos sirve comenzar así, en lo que a lo mejor la gente va agarrando el hilo y va conociendo los temas de los que estamos hablando, y se familiariza con el podcast. Ay, no. De que Ay, para no, la güey. Ya paloma. me imagino imagínate que se entere de que estos pinches locos, güey, con razón eran amigos. Velos, están hablando de puras tonterías. Ay, no. Me encantaría, güey. Nos va a ver la maldita perra. Yo le voy a mandar el link. Pero cortas esto, Cesareno. No, no vayas. Pues es que mira, la ventaja es que está muy de moda, güey. O sea, ahorita de modísima todo el mundo quiere. El pedo es, pues no, Pues es que no es de moda, no, pero simplemente está de moda. mm, No sé, no sé, pero a no mí me sé. encanta y es bien interesante, güey. Y yo sí ocupaba de conocer a alguien o Pues, platicar con alguien que tuviera más información de lo que yo encuentro, porque yo busco en internet, güey, y a veces sí, o sea, ¿qué estoy leyendo? De verdad. Sí, sí, o sea, y ¿qué es aunque lo esta entienda, digo, basura? ay, no, ya, güey, o sea, Sí, qué sí. estupidez. Y vuelvo a buscar otro libro y él vuelve a repetir lo mismo, y es lo mismo, y es lo mismo, y digo, ay, no, ya, pues de ahora qué leo. Pero lo único que puedo Pero decir cucú, es cucurru, pero curru. cucú, curru, cucú. Ay, César, estás cabrón, güey. Bueno, Sueña ahí me con la saludas a la cucurrucu. cucurru. Cuídate mucho. Bye. Descansa. Va, Adiós, Manuel. sí, gracias. Bye. 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 Mua.